¿Cómo están, amigos? Buenos días. Hoy nos acompaña para esta entrevista política congresista del PPC, Luis Galarreta. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está, Mario? Usted también. Un gusto estar contigo. Que pertenece al partido que va a poner al candidato a la presidencia del Congreso en la lista de oposición. Quiero decir, el PPC, claro. Y el congresista Bedoya es quien va a encabezar la lista. En una circunstancia en la que el gobierno está en aprietos, no solamente en el Congreso, sino también a nivel del Ejecutivo. ¿Usted vio el reportaje anoche de Cuarto Poder en el que se denunciaba a este hoy ex asesor del presidente del Consejo de Ministros? Bueno, vi la parte casi final y cuando ya estaba el presidente del Consejo de Ministros en el set, con lo cual me parece igual preocupante, toda vez que más allá de las investigaciones que creo que ha señalado el Premier que va a realizar frente a este asesor, yo creo que no sé si es el fuero más interesante para hacer la investigación o debería ser el propio Parlamento, toda vez que ha sido hacia un parlamentario como es Víctor Andrés García Belaunde, porque además las investigaciones que se han dado en el Ejecutivo terminan, como el caso de López Meneses, poniendo al ministro que estaba encargado de la cartera como asesor del presidente, me refiero a Pedraza en ese momento, y termina simplemente diciéndose rápidamente que esto es un tema policial. Entonces no me parece que debería ser la investigación en ese fuero, debería también verse en otro fuero. Pero de ya es rechazable, ¿no? Totalmente repudiable. Hay que llamar al presidente del Consejo de Ministros, al Congreso, a que dé explicaciones sobre este asesor suyo que, según él, de motu propio, trata de perjudicar a quienes investigan el caso de Helios? Sí, a mí me parece muy extraño, no sé si llamar al ministro en este momento, pero sí creo que hay que investigar, es decir, hay funcionarios que están involucrados, o es funcionarios, por lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, pero si tiene que ir el ministro tendría que ir. Lo que sí no creo que debería verse dentro de cuatro paredes y dentro del ámbito del cual ellos dependen, que es el Ejecutivo, sino en el ámbito que corresponde, que es el Parlamento, y me imagino que Víctor Andrés podría incluso iniciar una acción legal ante estas dos personas para que se vea también en el ámbito judicial, ¿no? Porque no es que desconfíe yo del presidente del Consejo de Ministros, sino que es absurdo investigar una situación que se ha generado en este ámbito, ¿no? Muy bien, vayamos al Congreso. ¿Cómo se convierte Javier Bedoya en el candidato a la presidencia del Congreso? Nosotros entendíamos que estas posiciones son rotativas y que en esta ocasión le tocaba a usted mismo ser el miembro de la bancada del PPC en la lista del... Primero, cuando empezabas tu presentación del partido, del mismo partido, del candidato, quería dejar claro que Javier no es Javier Bedoya, además que sería un lujo tenerlo de presidente del Congreso, no es un candidato del PPC ni de la bancada del PPC. Es una candidatura más bien articulada con diferentes bancadas de la oposición. Han habido... Ellos han pedido, digamos, las otras bancadas han pedido que sea Javier Bedoya. Sí, a raíz de reuniones que tuvimos nosotros como bancada y a raíz de intercambios de opiniones, se ha incluso hablado con todas las bancadas. Leía a Víctor Andrés García Belaunde, a quien convocamos también. Yo sé que esta vez él no es el candidato de la oposición, como en otras veces ha sido y lo hemos apoyado, pero creo que él señalaba como que no habían sido convocados. Y yo sé que ha habido conversaciones de Alberto Bengolea como vocero, incluso de otros congresistas del Partido de Concertación Parlamentaria, que es el partido aprista básicamente, y del propio la bancada fujimorista. Se han estado coordinando con personas de Solidaridad Nacional, Unión Regional. Es decir, llega un momento en que normalmente para estas fechas se conversa para ver qué posibilidades, qué opciones, cómo ves el panorama político, y encuentras un parlamento pues, desprestigiado, un parlamento que no ve temas de fondo, las reformas políticas, temas que se han ido quedando en el aire. Entonces, ¿pero cómo llegan a Bedoya? La circunstancia nos lleva a que el momento requiere de una persona con la experiencia, con el que pueda, digamos, convocar otras fuerzas políticas que normalmente no han sido convocadas. Por ejemplo, yo sé que tanto la congresista Rosa Mávila como el congresista Dagmer son congresistas. El congresista Dagmer ha sido diputado con Javier Bedoya, conoce digamos, la trayectoria democrática de Javier Bedoya. ¿Y han comprometido esos votos del Frente Amplio ustedes? Nosotros hemos convocado a todos. Están en conversaciones, yo no he estado directamente, he conversado con algunas personas personalmente, pero no directamente con el señor Dagmer. Pero, a ver, yo creo que este es un panorama donde está la candidatura, y repito, no del PPC, no de nuestra bancada, pues es un miembro obviamente importante de la bancada, el más importante probablemente, y de mayor experiencia,
pero Javier Bedoya creo que en general convoca porque cuando Javier va a usar uso de la palabra, tú escuchas un silencio en el Pleno. Entonces creo que es porque obviamente hay un respeto a una persona que tiene mucha experiencia y es una persona decente, honesta y democrática. Así que en base a eso tenemos al frente la candidatura, no de Ana María Solórzano, a la cual yo tengo aprecio, sino de la señora Nadine Heredia. O sea, tenemos una candidatura impuesta y que yo me imagino, la verdad, estar en el zapato del Frente Amplio, primero el de la izquierda, que fueron expectorados de alguna manera por este gobierno, ¿no? O sea, que lo sacaron de mala forma, pues ni siquiera democráticamente... Y seguir pasando por el aro. ¿No es cierto? Decidieron separarse, sino simplemente los expectoraron. Frente a un Bedoya que, si bien es cierto, pensamos distinto, pero que el manejo del Parlamento, que no va a ser desestabilizar al gobierno en ningún momento, va a ser más bien un manejo democrático, que se debatan las cosas que tengan que debatirse, que se vean los temas de fondo, no iniciar pues una sesión perdiendo 2 o 3 horas para que junten votos la mayoría o llegue el presidente del Congreso y estar perdiendo tiempo en temas totalmente innecesarios. Entonces, se llega a esa candidatura en la medida que la bancada, que es APP-PPC, que somos la Alianza por el Progreso y el PPC, evaluamos en un momento de situación necesaria para el Congreso en un recambio, y consideramos que el nombre de Javier era uno de los nombres que generaba ese consenso, ¿no? ¿Y van a ir hasta el final? Porque otras veces también hemos escuchado sobre la posibilidad de que Javier Bedoya fuese candidato de la oposición y conforme se acercaba la fecha de la votación yo te comentaba, se diluía. Sí, yo te comentaba, Mario, para dejar claro, el primer año no hubo más que una sola lista, fue la de Aguataz. El segundo año se decidió apoyar a Juan Carlos Seguren a la mesa. El tercer año, además, y lo dije la vez pasada, quienes se vienen portando de una manera democrática, compartimos muy bien nuestra bancada con APP, que es Alianza por el Progreso, apoyamos la candidatura de Lucho Iberico, porque ese tercer año, al final se estuvo coordinando y un grupo que presentó su apoyo al final lo retira, y entonces Javier decide finalmente que no eran las mejores circunstancias y decidimos apoyar a Lucho Iberico en la mesa, que ha hecho un buen papel y que con gusto lo apoyaríamos de nuevo. Este año más bien, que era lo que tú me comentabas, habíamos quedado y probablemente había una posibilidad incluso que yo podía participar, pero creo que primero están las posibilidades que el Parlamento mejore su imagen, que entre tema de fondo, y creo que eso es lo que han conversado todos los grupos. Ya, pero la pregunta era, ¿va a ir hasta el final esta candidatura? No es que conforme se acerque a fines de esta semana la fecha. No. La decisión, y te lo digo, la decisión frente a la candidatura de Bedoya, de Javier, es una decisión que la han tomado ya varios grupos la semana pasada. ¿Están contando con votos que se le van a ir de las manos al gobierno dentro de la bancada de Gana Perú? Mira, siempre pasa esto, yo ya tengo 7 años en el Congreso, el gobierno tiene, digamos, una mejor posición si vale el término de negociación. Para persuadir. La negociación es buena, ¿no es cierto? Cuando tú agarras y dices, mira, esta es la agenda, le dices a algunos parlamentarios que están molestos porque nunca ponen sus temas en la agenda, le dices, lo vamos a poner, yo no voy a comprometer mi voto, ¿cómo voy a votar por un proyecto de ley? Lo que me voy a comprometer es que democráticamente voy a poner tu proyecto, y además te lo archivaré si es que discrepo con tu proyecto, o sea, votar en contra me refiero. Pero la forma como el gobierno siempre, desgraciadamente, se mueve estos temas es más bien, bueno, alguna vez yo he visto pues familiares cercanos ocupando cargos de gobiernos, en dependencias de ministerios regionales, entonces siempre tiene una fuerza. Sin embargo, creo que esta ceguera de Palacio, básicamente la señora Heredia, creo que ha puesto un poco en jaque a su propia bancada, ¿no? Entonces, de manera que ustedes tienen esperanzas ciertas de que esta vez la oposición pueda ganar la mesa directiva. No es solamente un saludo a la bandera, una lista para marcar que existe un alto voto disconforme. Hay mucha esperanza, te decía, a ver cómo va a ser la izquierda en el Parlamento, que es este grupo al cual respetamos y que más allá que discrepemos dirá si prefiere seguir con la señora Heredia o ve una candidatura democrática. A Solidaridad Nacional, ¿no? que tiene al gobierno aliado del señor Toledo, que es aliado de la señora Villarán. Entonces, para ver más o menos cómo se van tomando las posiciones, porque va a depender básicamente de esas dos bancadas y ver el unión regional, ¿no? ¿Qué va a pasar con Lourdes Alcorta, que tiene una vieja simpatía por el señor Bedoya? Sí, bueno, Lourdes es una gran parlamentaria, es una persona muy decente. Ella tomará una posición, yo ojalá, frente a la candidatura del señor Heredia, yo creo que por ahí, por los tiempos que pasaron juntos en la campaña, perdón, en el Congreso pasado, por ahí quién sabe, y podría, tal vez Javier le debe dar una llamadita a Lourdes y podrían coordinar. Pero no, yo creo que finalmente ella tomará una decisión. Pero, por ejemplo, esa bancada son 8, ¿no es cierto? Sí. Y con esa bancada sé que han estado coordinando, creo que es una bancada además de gente, mucha gente de provincia, bueno, aparte de Gaby Pérez, gran amiga de nosotros, y Humberto Lay. O sea, ahí quedarán más o menos, me imagino, definiendo que son los Perú posible, usted ya lo da por descontado. No, yo creo, apoyo al gobierno. Yo escuché a Lucho Táiz diciendo que ellos no se oponían, como un poquito que lo enderezaba a León, que dijo,
por Solórzano jamás. Entonces yo no sé si... ¿Va a tener que comerse el sapo? Si José León va a ir a votar, como yo te decía, yo lo imaginaba que al final iba a quedar en la lista, salvo que, digamos, se comerá el sapo y ya no irá en la lista, irá Julca. Pero yo creo que es el momento más bien a aquellos peruposibilistas que saben y entienden que hay una alianza que les está restando, ¿no? Que llegó el momento más bien de marcar, ojo, una posición distinta a una candidatura de Bedoya, que repito, no es una candidatura del PP, es una candidatura abierta, y que en ningún momento, recordemos cómo fue lo de Antero Flores, con un Toledo, justamente con Perú Posible, que más bien necesitaba un refresco, un recambio. Nosotros, Mario, ni como partido, ni la idea, ningún grupo de oposición que está formando esta mesa de oposición, es desestabilizar el gobierno. Eso está fuera de nuestra agenda. Acuérdate que se nos criticó incluso por el voto de confianza al final que se le dio al gabinete, ¿no es cierto? Porque la idea era llamar la atención, pero no es desestabilizar el gobierno, es más bien tratar que el gobierno no se caiga, tratar que el gobierno llegue muy bien al 28 de julio y que no sea una mesa de parte del Ejecutivo. Mario, hay un montón de temas de carácter económicos, de carácter políticos, que no se ven porque la agenda que se ve en el Parlamento la manda Palacio. Y con todo respeto, si Palacio manda algo de urgencia, hay que ponerlo. Pero no se trata de llenar la agenda de Palacio y dejar los temas que son importantes para el Parlamento y para el país de lado, ¿no? Gane o pierda la señora Solórzano, digamos, la autoridad de Nadine Heredia se ha visto de alguna manera mermada, minada por todo este proceso. El solo hecho de que su impulso inicial se haya puesto en discusión, mientras ¿no? más se tomó, digamos, la autoridad de Nadine Heredia era inversamente proporcional a la prolongación de las negociaciones. Sí, entonces, mientras más se negociaba quién era el candidato, menos firme era su creo que imposición. Que tanto ha sido así que le costó dar su brazo a torcer, y yo no soy psicoanalista, pero habría que evaluar esta, creo, equivocada decisión de insistir. Es un tema de no querer dar su brazo a torcer, que te dice mucho de la personalidad. Pero creo que es un error, porque el país no está para caprichos, el Parlamento no está para caprichos, el Parlamento está para articular cosas serias y en respaldo de la institucionalidad. Ese es el objetivo que tenemos como políticos.